Me quedé embarazada de un chimpancé. Al menos eso fue lo que todo Puebla repitió en 1969, cuando yo tenía 18 años. Mi nombre es Lupita Reyes. Hoy tengo 74 años. Y la historia que voy a contar no es solo un escándalo antiguo, es una herida que se convirtió en cicatriz, de esas que uno mira y recuerda todo. En aquel tiempo yo era muchacha de iglesia, hija de don Armando y doña Olivia, criada con rigor, misa de las 7, colegio de monjas, rosario por la tarde y casa por la noche. Mis hermanos podían todo. Yo, nada. ¿Hablar con un muchacho? Ni pensarlo. La máxima libertad que tenía era la ventana de la casa y la aguja de crochet. Fue un domingo de octubre de 1968 que el destino tocó a nuestro portón de madera. Mi padre regresó de la orilla del río Atoyac, en la carreta, diciendo que había encontrado algo diferente. En medio de la paja, agarrado a su brazo, temblaba un chimpancé, ojos húmedos, asustados, casi humanos. Le llevé una jarra de agua. La sostuvo con sus 2 manitas, bebió despacio y me la devolvió. Luego estiró la mano, como quien pide permiso para existir. Lo llamamos Pancho. Desde ese día, Pancho se convirtió en mi sombra. Yo tendía la ropa en el tendedero, y él se quedaba debajo del árbol de aguacate observándome. Yo cosía, y él se sentaba quietecito a mi lado, atento. Cuando estaba triste, él apoyaba la cabeza en mi brazo, como diciendo, «Estoy aquí». A la colonia le parecía extraño, claro. Muchacha decente criando a un animal como si fuera gente, cuchicheaban. Pero dentro de casa fue ganando espacio, y hasta mi madre empezó a llamarlo por su nombre. Mientras tanto, mi vida seguía encerrada. Estudio, oración, trabajo. Hasta que, en la secundaria técnica de la calle Reforma, una tarde de marzo de 1970, un muchacho de ojos color miel me devolvió una pluma que ni siquiera era mía y me preguntó si podía hablar conmigo en el recreo. Se llamaba Miguel Ángel Domínguez. A partir de ahí, mi corazón aprendió un idioma que no venía del rosario ni del crochet. El resto ya se lo imaginan. Secreto, encuentros rápidos en el patio, promesas susurradas y, un día, el retraso. Primero pensé que eran los nervios, luego vinieron las náuseas. Cuando la barriga empezó a asomar, Miguel Ángel desapareció, y la ciudad sumó 2 más 2 de la manera más cruel. Nunca han visto a Lupita con un hombre, pero con el chango vive. Listo. Inventaron la mentira perfecta. Antes de contarles cómo regresó, cómo el chisme se convirtió en tragedia, y cómo Pancho salió de mi vida, deja tu like, suscríbete, y comenta desde dónde me estás viendo. Ahora siéntate aquí conmigo, que te voy a explicar cómo la verdad tardó, pero venció. El agua del fregadero estaba fría, helada como la mirada de mi madre a mis espaldas. Cada plato que frotaba parecía cargar el peso del mundo. El silencio en nuestra pequeña cocina en la colonia La Luz era más ensordecedor que cualquier grito. Podía sentir sus palabras formándose, atrapadas en su garganta, venenosas y pesadas. Yo tenía 19 años, y mi mundo, antes del tamaño de nuestro patio amurallado, se había encogido al espacio entre mi cuerpo y el suyo. Un espacio cargado de una acusación tan monstruosa que apenas podía respirar. Antes de contarles cómo la maldad de todo un vecindario casi me roba el alma, les pido un instante de su atención. Si mi voz, que tardó tantos años en encontrar el valor, de alguna manera toca sus corazones, consideren suscribirse a este canal. Es la forma de garantizar que otras historias, como la mía, no se pierdan en el silencio del olvido y del juicio. Ahora, volvamos a aquella cocina, donde mi vida estaba a punto de partirse en 2. Lupita, comenzó mi madre, la voz un hilo tembloroso de vergüenza y furia. Se secó las manos en el delantal, un gesto que hizo miles de veces, pero que aquel día pareció cargar una finalidad terrible. La gente está hablando, en la panadería, en el tianguis, incluso en la puerta de la iglesia. Continué frotando un vaso, mis nudillos blancos. Sabía de lo que estaba hablando. Los susurros me seguían como una sombra hambrienta, las miradas que se desviaban cuando yo pasaba, las puertas que se cerraban discretamente. ¿Hablando de qué, mamá?, pregunté, mi propia voz sonando extraña, distante. Se acercó, y el olor a cebolla y miedo impregnó el aire entre nosotros. Están diciendo, «Guadalupe, mírame a los ojos», ordenó, y su mano agarró mi brazo, forzándome a girar. Las lágrimas que contenía amenazaron con desbordarse. «Están diciendo que esa barriga tuya», titubeó. La palabra era tan fea que ni ella podía escupirla de una vez,
que no es de un hombre, que es del chango. La palabra flotó en el aire, grotesca, absurda. Chango. Así era como los vecinos se referían a Pancho, mi amigo, mi confidente, la única criatura en ese mundo que me miraba sin juzgar. La acusación fue un golpe en el estómago que me dejó sin aire. El vaso se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de baldosas, el sonido agudo cortando la tensión como una navaja. Mi padre entró en la cocina, atraído por el ruido. Su rostro, siempre severo y marcado por el sol del trabajo, estaba más sombrío de lo que jamás había visto. No miró los trozos de vidrio, me miró a mí, a mi barriga que comenzaba a redondearse bajo el vestido suelto, y luego a la puerta que daba al patio, donde Pancho estaba sentado tranquilamente, comiendo un plátano. ¿Es verdad lo que me está diciendo tu madre?, gruñó, su voz grave resonando en la pequeña cocina. ¿Has traído la deshonra a mi casa con un animal? En ese instante, bajo la mirada acusadora de mis propios padres, comprendí lo que era el verdadero desamparo. No tenía cómo probar mi inocencia. El hombre que debería haber estado a mi lado había desaparecido, y el único ser que fue testigo de mi amor secreto era ahora el centro de una calumnia que destruiría mi vida. Yo era solo Lupita Reyes, la chica callada de Puebla, y todo el vecindario había decidido que estaba embarazada de un chimpancé. Para que entiendan lo absurdo de aquella acusación, necesitan conocer mi vida antes de ella. Yo no era una niña mala, era una niña invisible. Crecí en una casita sencilla, de paredes encaladas y un pequeño patio trasero, en la periferia de Puebla. Mi padre, Ramón, era un hombre duro, forjado por el trabajo manual y por una visión del mundo donde el honor de una hija era el bien más preciado y frágil de una familia. Mi madre, Carmen, vivía bajo su sombra, una mujer de pocas palabras y muchos miedos, cuya principal función era garantizar que yo siguiera las reglas. Y las reglas eran muchas. No se debe reír fuerte, Lupita. Una señorita de respeto es discreta. No se debe mirar directamente a los hombres, mija. Es una invitación. No se debe ir a la plaza sola. El mundo está lleno de peligros. Mi vida era un pasillo estrecho, con paredes altas construidas por la sobreprotección y la desconfianza de mi padre. La ventana de mi cuarto era mi única conexión con el mundo. Desde allí veía la vida pasar, los niños corriendo detrás de la pelota, las parejas de novios conversando en el portón, los vendedores ambulantes anunciando sus productos. Lo veía todo, pero no participaba en nada. Mi único compañero, mi única escapatoria, era Pancho. Mi padre lo encontró cuando yo tenía unos 12 años. Estaba haciendo un trabajo cerca de las márgenes del río Atoyac y vio una jaula de madera, abandonada y rota. Dentro, encogido y temblando, había un cachorro de chimpancé, flaco y asustado. Alguien, probablemente un contrabandista de animales, debió haberlo perdido o abandonado allí. Mi padre, a pesar de su rigidez conmigo, tenía una debilidad por los animales indefensos. Lo trajo a casa en un cajón, para la desesperación inicial de mi madre. «Ramón, ¿qué es esto? ¿Un mono? ¿Dónde vamos a meter un animal de esos?», se quejó ella, pero su preocupación se desvaneció cuando vio a la criaturita frágil. Me enamoré de él en el instante en que lo vi. Sus ojos, grandes y castaños, parecían cargar una tristeza antigua. Lo llamé Pancho. Con el tiempo, y con los cuidados de mi madre y mi cariño, se recuperó. Creció y se convirtió en un miembro de nuestra pequeña y silenciosa familia. Era inteligente, increíblemente inteligente. Aprendió a abrir el grifo del patio para beber agua, a imitar los gestos de mi padre lijando una puerta, a entregarme las herramientas cuando intentaba arreglar mi viejo radio. Pero, más que eso, era mi amigo. En las tardes largas y solitarias, cuando no tenía permiso para salir, me sentaba con él en el patio. Le contaba mis secretos, mis sueños de conocer el mundo más allá de los muros de nuestra casa. Me escuchaba con una atención que nunca recibí de nadie, con la cabeza inclinada y los ojos fijos en los míos. A veces, cuando estaba triste, se acercaba despacio y ponía la mano en mi hombro, un gesto de consuelo tan humano que me hacía llorar. Mis padres se acostumbraron a él. A mi padre, a su manera, le gustaba la compañía silenciosa del chimpancé, mientras trabajaba en sus pequeñas carpinterías en el patio. Mi madre, aunque siempre un poco recelosa, admitía que mantenía a las ratas y otros bichos lejos de la cocina. Para mí, él lo era todo. Era la risa que me faltaba, la aventura que no podía tener. Era la prueba de que existía un mundo de afecto y comprensión
que no dependía de reglas y permisos. Era mi libertad dentro de mi propia prisión. Y fue esa amistad pura, ese amor inocente, lo que la maldad de la gente transformaría en el arma más cruel para destruirme. Nuestra conexión se profundizó con el tiempo, tejida en los pequeños detalles de lo cotidiano. Las mañanas en Puebla pueden ser frías, con un aire fino que baja de las montañas. Yo me levantaba temprano para ayudar a mi madre, y Pancho ya estaba despierto, sentado cerca de la puerta de la cocina, esperando. No hacía ruido, solo esperaba. Cuando abría la puerta, emitía un sonido bajo y suave, un juchú de alegría, y me extendía la mano. Yo le daba un pedazo de pan dulce, una concha, y él lo comía con una delicadeza sorprendente, limpiándose las migajas de los labios con el dorso de la mano, exactamente como veía a mi padre hacer. La gente del vecindario lo veía, claro. El patio trasero estaba rodeado por un muro alto, pero no impedía las miradas curiosas desde los tejados vecinos. Al principio, era una novedad. La hija de Ramón tiene un chango de mascota, decían. Los niños intentaban espiar por las rendijas del portón, pero pronto se convirtió en parte del paisaje, algo excéntrico, pero inofensivo. Nadie imaginó nunca la perversidad que sus mentes crearían más tarde. Recuerdo un día en particular. Debía tener unos 16 años. Mi madre me había pedido que la ayudara a tender la ropa lavada en el tendedero del patio. El suelo de cemento era irregular, y por descuido, pisé en falso en una parte húmeda y resbaladiza. Mi cuerpo se fue hacia atrás, en dirección a una pila de ladrillos que mi padre había dejado allí. Cerré los ojos, esperando el impacto, el dolor, pero el dolor no llegó. Sentí un tirón fuerte y rápido en mi vestido, algo que me desequilibró hacia el otro lado, haciéndome caer sentada en el suelo liso, lejos de los ladrillos. Abrí los ojos, asustada, y vi a Pancho a mi lado. Tenía un trozo de mi vestido en la mano, la respiración agitada, los ojos desorbitados de preocupación. Había saltado de su percha y me había jalado para alejarme del peligro en el último segundo. Corría a abrazarlo, con el corazón latiendo descontroladamente. «Me salvaste, Pancho, me salvaste», repetía, hundiendo el rostro en su pelo áspero. Él me abrazó de vuelta, con sus brazos largos y fuertes, y emitió aquel sonido suave de consuelo. En ese momento, no era un animal, era mi ángel de la guarda. Les conté lo ocurrido a mis padres. Mi madre se santiguó a sí misma y a mí, agradeciendo a Dios y al animal bendito. Mi padre solo asintió, con un brillo de algo que parecía orgullo en sus ojos. A partir de ese día, la presencia de Pancho en nuestra casa ganó un nuevo estatus. Ya no era solo una mascota rescatada, era un protector. Era hacia él a quien corría cuando mi padre me gritaba por alguna trivialidad. Era en su hombro peludo donde lloraba cuando me sentía más sola que nunca. Le enseñaba los vestidos que mi madre me cosía, y él tocaba las telas con curiosidad. Le leía en voz alta los pocos libros que conseguía prestados, y él se quedaba sentado, inmóvil, como si entendiera cada palabra. Nuestra comunicación iba más allá del lenguaje. Estaba hecha de miradas, de gestos, de una comprensión mutua que desafiaba la lógica. Él sabía cuándo estaba feliz, cuándo estaba triste, cuándo tenía miedo, y yo sabía lo mismo sobre él. Esa conexión, tan profunda y pura, era el ancla de mi adolescencia solitaria. Mal sabía yo que esa misma ancla sería utilizada para intentar ahogarme. La misma lealtad que me salvó de una caída en el patio sería distorsionada para empujarme al abismo de la vergüenza pública. La secundaria técnica número 1 estaba a unas cuantas cuadras de mi casa. Veía a los alumnos pasar todas las mañanas y tardes por mi ventana. Las chicas, con sus faldas a cuadros y el pelo recogido en coletas, reían y cuchicheaban. Los chicos, con sus pantalones grises y camisas blancas, jugaban, se empujaban y les lanzaban miradas furtivas. Era un universo vibrante y lleno de vida del que yo no formaba parte. Mi padre decidió que yo no necesitaba más estudios después de la primaria. Una mujer necesita saber cuidar de la casa, cocinar y coser. El resto es distracción y peligro, decretó. Y esa fue la sentencia final. Mi madre intentó argumentar, diciendo que los tiempos estaban cambiando, pero la voluntad de mi padre era ley, así que mi educación continuó dentro de casa. Aprendí a hacer el mejor mole poblano de la colonia, a bordar flores perfectas en manteles y a mantener la casa impecablemente limpia. Y, mientras mis manos trabajaban, mi mente viajaba. Soñaba con las clases de química que las chicas de la secundaria debían tener, con los libros de historia que leían, con las fiestas
y los paseos que organizaban. Mi ventana era mi portal. A través de ella, veía la vida suceder en tecnicolor, mientras la mía se desarrollaba en tonos de gris. Veía al vendedor de camotes pasar con su carrito humeante, al cartero en su bicicleta, al sacerdote caminando hacia la iglesia, y fue en esa ventana donde lo vi por primera vez. Él no era como los otros chicos. Mientras los demás hacían alboroto, él caminaba con un paso más tranquilo, los libros firmemente sujetos contra el pecho. Tenía el pelo oscuro y liso, y un aire serio que se suavizaba con una sonrisa tímida que aparecía de vez en cuando. Siempre parecía estar pensando en algo lejano. Noté que nunca participaba en los juegos bruscos. En cambio, a menudo se detenía para ayudar a una señora a cargar las bolsas o para atar el cordón de un niño más pequeño. Se llamaba Miguel Ángel Domínguez. Descubrí su nombre porque un día la señora de la casa de enfrente, doña Elvira, lo llamó para que la ayudara con una fuga en el grifo exterior. «Miguel Ángel, hijo, ven acá un minuto, por favor», gritó desde su puerta. Y él fue, prontamente, con esa manera suya, callada y eficiente. A partir de ese día, empecé a buscarlo entre la multitud de uniformes escolares. Observarlo se convirtió en un pequeño ritual secreto, un punto de luz en la monotonía de mis días. No sentía una pasión abrumadora, todavía no. Era más bien una curiosidad, una admiración silenciosa por aquel chico que parecía tener un mundo interior tan rico como el mío. A veces, nuestras miradas se cruzaban por una fracción de segundo. Él, pasando por la calle. Yo, una silueta detrás de la cortina de encaje. En esos breves momentos, mi corazón se aceleraba. Era un contacto mínimo, casi inexistente, pero para mí era como si una puerta se abriera por un instante, dejando entrar una bocanada de aire fresco en mi habitación sofocante. Pancho parecía sentir mi agitación. En esos momentos, venía hacia mí, ponía la mano en el cristal de la ventana y miraba hacia afuera también, tratando de entender qué era lo que tanto llamaba mi atención. Yo le acariciaba la cabeza y suspiraba. «Ay, Pancho, si tú supieras». Yo no lo sabía, pero aquel chico callado, que pasaba al otro lado de la calle, sería la causa de mi mayor felicidad y de mi más profunda desgracia. Él era el mundo de afuera, y yo, sin darme cuenta, estaba a punto de dar un paso fuera de mi jaula, sin imaginar el precio que pagaría por esa libertad. La oportunidad surgió de una forma inesperada. Mi tía, hermana de mi madre, que vivía en Atlixco, enfermó. Mi madre tuvo que ir a cuidarla por unos días, una de las raras veces en que desafió la autoridad de mi padre por una causa mayor. Mi padre, contrariado pero sin alternativa, se lo permitió. Esto significaba que las compras en el mercado y en la panadería quedarían bajo mi responsabilidad. Ve directo y regresa directo, sin conversaciones, sin paradas, con la vista baja. Me instruyó, entregándome el dinero y la bolsa de lona. Mi corazón martilleaba de nerviosismo y emoción. Era la primera vez en años que caminaría sola por las calles de nuestro barrio. La sensación del sol en mi rostro, del viento en mi cabello, era embriagadora. Sentí las miradas curiosas de los vecinos, pero intenté obedecer a mi padre, manteniendo la barbilla baja. Fue en el camino de vuelta de la panadería, con el olor a pan caliente envolviéndome, que sucedió. Al doblar la esquina, cerca de la secundaria técnica, tropecé con alguien. Los panes se esparcieron por la acera. «Ay, discúlpame, qué torpe», dijo una voz masculina, y cuando levanté la vista, era él, Miguel Ángel. Estaba tan cerca que pude ver pequeñas pecas en su nariz y el color de sus ojos, un castaño profundo y gentil. Me quedé paralizada, con el rostro ardiendo de vergüenza. «No, la culpa fue mía. No estaba mirando», tartamudeé, agachándome apresuradamente para recoger los panes. Él se agachó también. Nuestras manos se tocaron por un instante al coger el mismo pan. Fue como una pequeña descarga eléctrica. Retiré la mano como si me hubiera quemado. «Te conozco», dijo suavemente, mientras me ayudaba a poner los panes de vuelta en la bolsa. «Eres la chica de la casa con el gran árbol de jacarandá enfrente. Siempre te veo en la ventana». El hecho de que me hubiera notado, de que supiera quién era yo, me dejó sin palabras. Solo asentí, incapaz de formular una frase coherente. «Mi nombre es Miguel Ángel», se presentó, con esa sonrisa tímida que yo conocía de lejos. «Lupita, Guadalupe Reyes», respondí, con la voz casi en un susurro. «Lupita», repitió mi nombre, y sonó como música. «Discúlpame de nuevo por tus panes». «No hay problema. Están bien», dije, agarrando la bolsa como si fuera un salvavidas. «Necesito irme». «Mi padre». «Entiendo», dijo,
y había una comprensión en su mirada que me calmó. Quizás nos veamos de nuevo. La pregunta quedó flotando en el aire, llena de posibilidades y peligros. Sabía que debía decir que no, que debía correr a casa y no volver a mirarlo nunca más. Pero una parte de mí, la parte que vivía hambrienta detrás de la ventana, se rebeló. Quizás, susurré, y con una última mirada, me di la vuelta y caminé lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Pero sentía sus ojos en mi espalda, y por primera vez en mi vida, no era una mirada de juicio. Era una mirada de interés, de amabilidad. Cuando llegué a casa, mi corazón todavía estaba acelerado. Corrí al patio y abracé a Pancho con fuerza. Él gruñó suavemente y me acarició la espalda con su mano grande y callosa. Tenía un secreto maravilloso y aterrador. El mundo había entrado en mi vida, y tenía un nombre, Miguel Ángel. El encuentro había sido breve, accidental, pero había plantado una semilla que, para bien y para mal, estaba destinada a crecer. El miedo a ser descubierta luchaba dentro de mí con la alegría de aquel breve encuentro. Durante días, evité la ventana, temiendo que mi padre notara algo diferente en mi comportamiento, pero la ausencia de mi madre me daba un pequeño margen de libertad, y la imagen de la sonrisa de Miguel Ángel estaba grabada en mi mente. Una tarde, mientras barría la acera frente a casa, una tarea que pasé a hacer con una frecuencia sospechosa, vi a uno de los chicos más jóvenes de la calle, conocido como Chucho, acercarse a mí. «Lupita», dijo, mirando a los lados, «esto es para ti». Me extendió un trozo de papel de cuaderno, doblado en un pequeño cuadrado. Mis manos temblaron al cogerlo. Antes de que pudiera preguntar, Chucho ya estaba corriendo calle abajo. Corrí adentro, a la seguridad de mi habitación, y desdoblé el papel. La caligrafía era cuidada, la tinta azul un poco borrosa. «Querida Lupita, espero que esta carta te encuentre bien. No puedo dejar de pensar en nuestro encuentro. Me gustaría saber más de ti, de las cosas que te gustan, de los libros que lees detrás de tu ventana. Si me lo permites, me gustaría escribirte más. Por favor, dame una señal si puedo. Si atas una pequeña cinta blanca en la rama más baja de la jacarandá, sabré que puedo enviarte otra carta con Chucho. Con respeto, Miguel Ángel». Leí la carta decenas de veces. Cada palabra era un bálsamo para mi alma solitaria. Él me veía. No veía solo una silueta. Veía a alguien que leía libros, alguien con pensamientos y sentimientos. La idea de atar la cinta en el árbol me aterrorizaba. Era un acto de desafío, una ruptura explícita de las reglas de mi padre. Esa noche, apenas pude dormir. La carta estaba escondida debajo de mi almohada. A la mañana siguiente, con el corazón en la boca, cogí una cinta blanca que mi madre usaba para coser. Esperé el momento en que mi padre salió al trabajo. Corrí afuera, miré a ambos lados de la calle desierta y con las manos temblorosas, até la cinta en la rama. El lazo blanco parecía un faro, un grito de rebeldía silenciosa. 2 días después, Chucho apareció de nuevo, y así comenzó nuestra correspondencia secreta. Las cartas de Miguel Ángel eran mi tesoro. Me contaba sobre sus clases, sobre su sueño de convertirse en ingeniero o arquitecto, de construir puentes y edificios. Me preguntaba sobre mí, y yo, por primera vez, tenía a alguien a quien contarle mis pequeñas alegrías y tristezas. Escribía mis respuestas por la noche, a la luz de una pequeña lámpara, con Pancho durmiendo a los pies de mi cama. Le contaba sobre Pancho, sobre lo inteligente y cariñoso que era. Le contaba sobre mi amor por la jardinería, por las pocas flores que cultivaba en latas en el patio. Nuestras cartas eran un refugio, un mundo solo nuestro, construido con papel y tinta. El intercambio de cartas duró semanas. A veces, lográbamos intercambiar miradas rápidas cuando yo iba a la tienda. Una sonrisa, un asentimiento de cabeza, era suficiente para alimentarme durante días, pero las ganas de oír su voz de nuevo, de estar en el mismo espacio que él, crecían cada día. En una de sus cartas, me hizo una invitación audaz. «Lupita, el próximo sábado habrá una pequeña kermés en la iglesia del barrio La Luz. Sé que es difícil para ti, pero si hubiera cualquier posibilidad, por pequeña que sea, de que pudieras ir, te estaría esperando cerca del puesto de aguas frescas, solo para hablar 5 minutos. Miguel Ángel». Se me heló el estómago. Una kermés, de noche, era impensable. Mi padre jamás lo permitiría, pero mi madre volvería de Atlixco el viernes. Quizás, solo quizás, podría convencerla. La esperanza, una planta terca que crecía en las grietas de mi corazón, comenzó a florecer. El riesgo era enorme,
pero la promesa de esos 5 minutos con él parecía valer cualquier castigo. Tenía que intentarlo. Convencer a mi madre fue una batalla. Había vuelto cansada, pero aliviada de ver a mi tía mejor. Cuando mencioné la kermés de la iglesia, inmediatamente negó con la cabeza. Tu padre nunca te dejará, mija. Ya sabes cómo es. Pero es en nuestra iglesia, mamá. Usted va a estar allí. Doña Elvira va a estar allí. Es un lugar seguro, argumenté, tratando de mantener la voz firme. Solo quería salir un poco, ver las luces, escuchar la música. Quizás vio la desesperación en mis ojos. Quizás la distancia de unos días le hizo darse cuenta de lo aislada que estaba. Suspiró, un sonido largo y cansado. Hablaré con él, pero no te prometas nada, Lupita. Para mi completo asombro, mi padre accedió. Con condiciones, claro. Debía permanecer al lado de mi madre todo el tiempo. Ni un paso lejos de ella, ¿me oyes?, advirtió, con el dedo en alto. Asentí fervorosamente, con el corazón saltando de alegría y pánico. Llegó la noche de la kermés. Me puse mi mejor vestido, uno floral sencillo que mi madre había hecho. El aire estaba impregnado con el olor a elote asado, canela y azúcar. Las luces de colores parpadeaban y la música del kiosco llenaba la plaza. Era un mundo de sensaciones que me abrumaba. Mientras mi madre se detuvo a hablar con un grupo de señoras, mis ojos recorrieron la multitud, buscándolo, y entonces lo vi. Estaba exactamente donde dijo que estaría, cerca del puesto de aguas frescas, fingiendo mirar el menú. Nuestras miradas se encontraron por encima de las cabezas de la gente, y me dedicó una sonrisa pequeña y nerviosa. Mamá, voy por un agua de horchata. Ahora vuelvo, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Ella asintió, distraída por la conversación. Esos eran mis 5 minutos. Caminé hacia él, sintiendo como si estuviera flotando. «Viniste», dijo, con la voz llena de alivio. «Vine», respondí sonriendo. «No puedo tardar, lo sé, pero solo verte aquí. Lupita, eres aún más bonita de cerca». Sentí mi rostro enrojecer. Nos quedamos en silencio por un momento, solo mirándonos, el ruido de la fiesta a nuestro alrededor desapareciendo. «Tus cartas», comencé. «Significan todo para mí», completó él. Caminamos un poco, alejándonos de la multitud, hacia un rincón más oscuro, cerca de los muros de la iglesia. La luna llena iluminaba su rostro, y la sinceridad en sus ojos era abrumadora. «Sé que tu situación es difícil», dijo, en voz baja, «pero quiero que sepas que soy paciente. Puedo esperar». «¿Esperar a qué?», pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Tomó mi mano. Su piel era cálida y suave, para que un día podamos hablar sin escondernos, para poder llevarte a tomar un helado. Para todo. Ese toque, ese simple contacto de manos, envió una ola de calor por todo mi cuerpo. Era la primera vez que un muchacho me tomaba de la mano. Era real. Él era real. Inclinándose un poco, depositó un beso suave y vacilante en mi mejilla. Fue rápido, casto, pero para mí fue como si el universo entero se hubiera detenido. Su olor, a jabón y un poco de polvo de los libros, quedó grabado en mi memoria. «Tengo que irme», susurré, retirando mi mano con renuencia. «Lo sé». «¿Me escribirás?», pidió. Solo asentí, y con una última mirada, volví al lado de mi madre, con el corazón latiendo descontroladamente, el lugar en mi mejilla hormigueando. Ella no notó nada, pero yo había cambiado. Esa noche, bajo las luces de la kermés y la mirada de las estrellas, dejé de ser la niña de la ventana. Era la chica que tenía un secreto, un beso robado y la promesa de un futuro que me atrevía, por primera vez, a desear. La felicidad de aquella noche me dejó eufórica, pero también descuidada. Empecé a encontrar excusas más frecuentes para salir, comprar un ingrediente que faltaba para la cena, llevar un recado a una vecina. Eran salidas cortas, pero suficientes para intercambiar algunas palabras con Miguel Ángel, que parecía tener un sexto sentido para saber dónde estaría. Nuestros encuentros eran siempre en público, breves y aparentemente casuales, pero cargados de significado. Sin embargo, en una colonia pequeña como la nuestra, nada pasa desapercibido por mucho tiempo. Los ojos están en todas partes, en las ventanas, detrás de las cortinas de encaje, en las esquinas, en el mercado. Y la primera sombra de desconfianza vino de donde menos esperaba. Doña Remedios, la vecina cuya casa compartía un muro con nuestro patio. Era una viuda amargada, cuya única alegría parecía ser catalogar los pecados ajenos. Cierto día, mientras yo estaba en el patio hablando con Pancho, oí su voz, aguda y cortante.
conversando con otra vecina al otro lado del muro. La hija de Ramón, esa Lupita, anda muy salidora últimamente, siempre con una excusa para estar en la calle. Y el muchacho de la escuela técnica, el Domínguez, parece que siempre está por casualidad en el mismo lugar. Cosa buena no ha de ser. Se me heló la sangre. Estaban hablando de mí. La palabra salidora me golpeó como una bofetada. Volví adentro, con el corazón apesadumbrado. La alegría inocente de mis encuentros secretos fue manchada por la malicia de aquellas palabras. En casa, la atmósfera también empezó a cambiar. Mi padre, que parecía haberse relajado un poco, volvió a ser el carcelero de antes. ¿Dónde estabas, Guadalupe? ¿Tardaste mucho en comprar 1 kilo de tomates? Preguntaba, cronometrando mis salidas. Había cola, papá. Mentía, odiándome a mí misma por ello. Mi madre me miraba con una expresión de preocupación y sospecha. Encontró una de mis cintas blancas caída cerca de la puerta y me interrogó. ¿Para qué es esto, Lupita? Tú no usas cintas en el pelo. Inventé una excusa cualquiera, pero vi en sus ojos que no me creyó. La presión estaba aumentando, y la ansiedad comenzó a carcomer la felicidad que sentía. Miguel Ángel también se dio cuenta. La gente está mirando, me dijo en uno de nuestros breves encuentros cerca de la fuente de la plaza. Quizás sea mejor que paremos por un tiempo. La idea me desesperó. No, Miguel Ángel, por favor, es lo único que tengo. Lo sé, mi amor, dijo, y fue la primera vez que me llamó así. La palabra me reconfortó y me asustó al mismo tiempo. Pero no quiero causarte problemas. Tu padre, tendré más cuidado, prometí. Por favor, no desaparezcas. Él asintió, pero la preocupación en su rostro era evidente. Nuestras cartas se volvieron más espaciadas, y Chucho, el pequeño mensajero, me dijo que su madre le había prohibido hacer recados para esa parejita. Tuvimos que encontrar otras maneras, dejando notas en lugares acordados, como debajo de una piedra suelta en el muro del cementerio. El romance, que antes era una aventura emocionante, se estaba convirtiendo en una carga peligrosa. La sombra de la desconfianza se extendía sobre nosotros, y sentía que estábamos caminando en una cuerda floja. El miedo a caer era constante, y lo peor era que no tenía a nadie con quien compartir esa angustia, excepto a Pancho. Me sentaba con él en el patio, y lloraba en silencio, mientras él me acariciaba, sus ojos sabios pareciendo entender la complejidad de mi dolor. Él era mi único puerto seguro en medio de la tormenta que se formaba en el horizonte. La tensión llegó a un punto insoportable. Mi padre prohibió mis salidas por completo, excepto para ir a la misa del domingo, y siempre bajo su vigilancia, o la de mi madre. Pasé semanas sin ver a Miguel Ángel, sin recibir una sola carta. El silencio era una tortura. Lo único que me mantenía cuerda era el recuerdo de aquel beso en la mejilla y de la palabra amor. Desesperada, usé la única herramienta que me quedaba. Rasgué un trozo de papel de una bolsa de pan y escribí con un pedazo de carbón: necesito verte, martes por la noche. En la parte trasera del patio, por el callejón. Era una locura, un riesgo absurdo. El callejón detrás de nuestra casa era oscuro y poco transitado, pero necesitaba saber si todavía le importaba. Le pedí a un niño de la calle, a cambio de unos dulces, que entregara la nota en casa de Miguel Ángel. Pasé los 2 días siguientes en un estado de pánico febril. ¿Y si mi padre lo descubría? ¿Y si Miguel Ángel no venía? El martes, una lluvia fina y persistente comenzó a caer sobre Puebla, envolviendo la ciudad en una niebla fría. El tiempo parecía reflejar mi estado de ánimo. Esperé hasta que mis padres estuvieran dormidos. El sonido de la lluvia en el techo de lámina ayudó a ahogar el ruido de mis pasos. Me deslicé fuera de la cocina, con Pancho siguiéndome en silencio. Parecía sentir mi agitación, y permaneció cerca de mí, como un guardaespaldas silencioso. Fui hasta el portón trasero, que daba al callejón. Estaba cerrado con llave, pero la madera era vieja y sabía que una de las tablas estaba suelta. Con esfuerzo, logré apartarla lo suficiente para crear una pequeña abertura. La lluvia me mojaba la cara y el pelo, mezclándose con las lágrimas de ansiedad que corrían por mis mejillas. Esperé. El tiempo se arrastraba. Cada sombra, cada ruido me hacía saltar de susto. Empecé a pensar que no vendría, que se había rendido. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Y entonces lo vi, una silueta oscura moviéndose en la penumbra del callejón. «¿Miguel Ángel?», susurré a través de la rendija. «Lupita, estoy aquí», respondió con la voz ahogada por la lluvia. Se acercó, su rostro mojado brillando bajo la luz tenue de un poste lejano. «Pensé que no vendrías. Pensé que me habías olvidado», dije, con la voz entrecortada.
Nunca, dijo, metiendo los dedos por la rendija, tratando de tocar los míos. Lupita, ya no aguanto más esto. Vivir a escondidas, verte sufrir. No es justo. ¿Qué podemos hacer? Lloré. No hay salida. Sí la hay, dijo, con la voz llena de una determinación que nunca antes le había oído. Te amo, Lupita. Quiero casarme contigo. Quiero construir una vida contigo. Lejos de aquí, si es necesario. La palabra casarme me golpeó con la fuerza de un rayo. Era algo con lo que soñaba, pero que parecía pertenecer a un futuro imposible. Pero mi padre nunca lo permitirá. Ni siquiera te conoce, objeté. Entonces me conocerá. Terminaré la secundaria este año. Conseguiré un buen trabajo. Vendré a tu puerta y pediré tu mano de la manera correcta. Te lo prometo, Lupita. Solo necesito un poco de tiempo. ¿Puedes esperarme? ¿Confías en mí? La lluvia caía más fuerte, pero no sentía el frío. El calor de sus palabras me envolvía. En ese momento, en ese callejón oscuro y mojado, él era mi única esperanza. Confío en ti, Miguel Ángel. Esperaré el tiempo que sea necesario, respondí. Se inclinó hacia la rendija y nuestros labios se encontraron. Fue un beso desesperado, salado por la lluvia y las lágrimas. Un beso que sellaba una promesa. Era un beso de esperanza y de despedida temporal. Pancho, que había estado observando todo en silencio, se acercó y emitió un sonido bajo. Era una advertencia. El perro de un vecino comenzó a ladrar. Tienes que irte, dije, a regañadientes. Te amo, susurró una última vez, y desapareció en la oscuridad. Volví adentro, empapada y temblando, pero con el corazón en paz por primera vez en semanas. Tenía una promesa, tenía su amor. Esa noche, en medio de la tormenta, nos entregamos a esa promesa, a ese amor, sin saber que las consecuencias de aquel encuentro secreto serían mucho mayores y más devastadoras que la furia de mi padre. La lluvia de afuera era solo un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre mi vida. En los días que siguieron a aquella noche lluviosa, viví del recuerdo de la promesa de Miguel Ángel. Cada palabra, cada toque, estaba grabado en mi mente. Me aferraba a ellos como un náufrago se aferra a un trozo de madera. La vigilancia de mi padre continuaba, pero ahora tenía una fuerza interior que me permitía soportarlo. Era un secreto que me calentaba por dentro. Esperaba una señal, una carta, cualquier cosa. Pero los días se convirtieron en una semana, y luego en 2. El silencio comenzó a instalarse, pesado y opresivo. Ya no lo veía pasar frente a mi casa. Su ruta a la escuela parecía haber cambiado. Empecé a entrar en pánico. ¿Se habría arrepentido? ¿Su valor se habría desvanecido con la luz del día? Las dudas comenzaron a atormentarme, pequeñas serpientes venenosas en mi mente. Intentaba convencerme de que solo estaba siendo cuidadoso, como habíamos acordado. Necesitaba tiempo para prepararse, para conseguir un trabajo. Era eso. Me lo repetía a mí misma como un mantra, pero el silencio se prolongaba. Pasó un mes. La angustia era una presencia física, un nudo en mi garganta que no se deshacía. Perdí el apetito. Mi madre notó mi palidez y mi desánimo. ¿Qué tienes, mija? ¿Estás enferma?, preguntaba, con una preocupación genuina en su voz. Es solo el calor, mamá. Le daba largas. La incertidumbre era peor que cualquier castigo. Me sentía abandonada, tonta por haber creído en promesas hechas en un callejón oscuro. El mundo que habíamos construido, hecho de cartas y miradas secretas, parecía estar desmoronándose. Pancho era mi único consuelo. Parecía sentir mi dolor. Pasaba horas sentado a mi lado, con la cabeza en mi regazo, mirándome con sus ojos expresivos. A veces, me traía una flor del pequeño jardín, un pequeño regalo para intentar animarme. Lo abrazaba con fuerza, enterrando mi rostro en su pelo, y dejaba correr las lágrimas silenciosas. Una tarde, no aguantando más, lo arriesgué todo. Fui a casa de doña Elvira, la señora que vivía enfrente, con la excusa de pedirle una taza de azúcar. Con el corazón latiendo fuerte, le pregunté casualmente: «¿Sabe, doña Elvira? He visto poco a ese muchacho que la ayudó con el grifo, Miguel Ángel». «¿Está bien?». Doña Elvira me miró por encima de sus gafas. «Ah, el hijo de los Domínguez. No, ya no está por aquí. Parece que la familia lo mandó a Tlaxcala. Su tío le consiguió un trabajo por allá, en una construcción. Dicen que es una buena oportunidad para que el muchacho aprenda un oficio. Se fue hace unas 3 semanas». Sus palabras me golpearon como piedras. Tlaxcala. Se había ido, sin una palabra, sin una despedida. No estaba siendo cuidadoso. Me había abandonado. Le di las gracias a doña Elvira con la voz entrecortada y volví a casa, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies.
Se había marchado. La promesa, el beso, el «te amo», todo había sido una mentira. El silencio de Miguel Ángel no era cautela, era el sonido del abandono. Y yo, Lupita Reyes, estaba sola de nuevo, pero esta vez, con un corazón roto y un secreto terrible comenzando a crecer dentro de mí. La primera señal fue sutil, una oleada de náuseas por la mañana, que atribuía a la ansiedad, un cansancio profundo, que justifiqué por las noches mal dormidas. Pero cuando mi ciclo mensual, siempre tan regular, no llegó, el pánico comenzó a instalarse de verdad. Contaba los días en un calendario viejo escondido debajo de mi cama. Cada día que pasaba era un clavo más en mi ataúd. Rezaba, hacía promesas a todos los santos, le pedía a Dios que fuera solo una falsa alarma, un engaño de mi cuerpo, pero mi cuerpo no mentía. Mis pechos se volvieron sensibles y una aversión a ciertos olores, como el del café que mi padre tomaba todas las mañanas, comenzó a atormentarme. La verdad era innegable, aterradora y creciendo dentro de mí. Estaba embarazada. El mundo dio un vuelco. Me senté al borde de mi cama, la habitación oscura pareciendo encogerse a mi alrededor, embarazada, soltera, abandonada. En esa casa, bajo el techo de mi padre, eso no era solo una deshonra, era el fin del mundo. La desesperación era algo físico, una garra fría apretando mi corazón. ¿Qué iba a hacer? ¿A quién podía pedir ayuda? Mi madre, con todo su amor, era débil ante mi padre. Y mi padre, su furia sería algo terrible de presenciar. Me echaría de casa, me desheredaría, y mi nombre nunca más sería pronunciado por ellos. Pensé en Miguel Ángel. Un odio amargo se mezcló con mi dolor. Me había dejado con esta consecuencia, esta catástrofe, y había huido a Tlaxcala. Él estaba a salvo, libre, mientras yo estaba atrapada, condenada. Empecé a usar vestidos cada vez más anchos, tratando de ocultar los sutiles cambios en mi cuerpo. Vivía en un estado de miedo constante, sobresaltada a cada mirada más detenida de mi madre, a cada pregunta sobre mi falta de apetito. La ironía cruel era que mi único confidente seguía siendo Pancho. Parecía saberlo. Se volvió aún más protector, siguiéndome por toda la casa, a menudo poniendo su cabeza suavemente en mi barriga, como si estuviera escuchando algo. Sus gestos de cariño eran lo único que me impedía desmoronarme por completo. Una noche, las náuseas fueron tan fuertes que tuve que correr al baño exterior en el patio. Vomité violentamente, las lágrimas corriendo por mi rostro. Cuando terminé, exhausta y temblorosa, sentí una mano en mi espalda. Era Pancho. Estaba allí, sosteniendo un paño que había cogido del tendedero, ofreciéndomelo. Miré esos ojos llenos de una comprensión silenciosa y me derrumbé. Lo abracé y lloré como nunca había llorado en mi vida. Un llanto de miedo, de soledad y de rabia. ¿Qué voy a hacer, Pancho? ¿Qué voy a hacer? Sollozaba contra su pecho. Él solo me sostuvo, absorbiendo mi dolor, sin juicios, sin preguntas. El tiempo se estaba agotando. Mi barriga, aún discreta, no permanecería así para siempre. El secreto que guardaba bajo 7 llaves estaba a punto de ser gritado por mi propio cuerpo, y no tenía a dónde correr. La tormenta que tanto temía ya no estaba en el horizonte, estaba dentro de mí. El chisme en una colonia pequeña no necesita hechos, se alimenta de apariencias, de susurros y, sobre todo, de la imaginación perversa de la gente. La semilla de la maldad que arruinaría mi reputación fue plantada en un terreno fértil de aburrimiento y envidia, y comenzó, como muchas desgracias, con una observación casual. Doña Remedios, la vecina del muro, fue la primera en notarlo. Me vio en el patio, doblada por las náuseas, siendo sostenida por Pancho. Para una mente sana, sería una escena de lealtad animal. Para una mente como la suya, fue la pieza que faltaba en un rompecabezas enfermizo. Ya había notado mis saliditas, mi palidez, mis vestidos más anchos. Sabía de mi reclusión y de mi amistad inusual con el chimpancé. En su mente mezquina, las piezas se encajaron de una forma monstruosa. El primer susurro fue para doña Trini, en el tianguis del jueves, entre los puestos de frutas y verduras. ¿Has visto a la hija de Ramón? Está diferente, redondeada, y no se ve ningún muchacho cerca. Pero ese animal, el mono, vive pegado a ella. Extraño, ¿no? La sugerencia era sutil, pero venenosa. Doña Trini, a quien le encantaba una novedad, llevó la historia a la panadería. Remedios dice que Lupita Reyes parece estar esperando, y que el único macho que se le acerca
Es ese chango que su padre cría en el patio. Qué cosa más horrible de pensar. La historia comenzó a crecer, a ganar detalles grotescos con cada boca que la repetía. Mi amistad con Pancho, antes vista como una excentricidad, fue reinterpretada bajo una luz sórdida. Mi amor por él, mis abrazos, nuestros juegos en el patio, todo fue distorsionado. ¿Se acuerdan de cómo siempre prefería quedarse en casa con el animal que salir con las chicas de su edad? Dicen que el animal es casi humano, demasiado inteligente. Dios mío, qué abominación. Y bajo las narices de sus padres. El rumor se extendió como fuego en pasto seco, de la panadería a la tortillería, de la tortillería a la lavandería comunitaria, y de allí a la puerta de la iglesia. La gente necesitaba un drama, un escándalo para romper la monotonía de sus vidas, y yo, la chica callada e invisible, me convertí en el blanco perfecto. Al principio no conocía la naturaleza exacta del chisme, solo sentía los efectos. Las miradas cambiaron de curiosidad a una mezcla de asco y lástima. La gente cruzaba la calle para no toparse conmigo. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando entraba en una tienda. Me sentía marcada, sucia, pero no entendía completamente por qué. La confirmación llegó de una forma brutal. Regresaba del mercado, caminando lo más rápido que podía, cuando un grupo de niños, repitiendo lo que oían en casa, comenzó a canturrear detrás de mí. «Lupita, Lupita, qué panza rara. Es de un changuito. No tiene cara». Me detuve, petrificada. La crueldad inocente de aquellos niños reveló la verdad en toda su fealdad. No era solo un chisme sobre un embarazo fuera del matrimonio. Era algo infinitamente peor, algo que me deshumanizaba, que me colocaba en el centro de una historia de terror. Corrí a casa, las risas de los niños resonando en mis oídos. Entré y me encerré en mi cuarto, con el corazón latiendo descontroladamente. La semilla de la maldad había germinado, y sus raíces venenosas estaban ahora estrangulando mi vida, sofocándome en una vergüenza que no merecía y de la que no tenía cómo escapar. El rumor ahora tenía una voz, un rostro, y venía a buscarme dentro de mi propia casa. El rumor, como el agua que se filtra, finalmente rompió las paredes de nuestra casa. Mi madre lo oyó primero, de boca de una de sus comadres, que le contó la historia con una falsa expresión de solidaridad que apenas ocultaba el placer del chisme. Llegó a casa ese día pálida, con los labios temblorosos. No dijo una palabra. Simplemente comenzó a trabajar en la cocina con una furia silenciosa, golpeando ollas y puertas de armarios. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión que casi podía tocar. Sabía que el momento que tanto temía había llegado. Fue cuando el vaso se cayó y se rompió que la presa se rompió. La escena que describí al principio se desarrolló con una lentitud torturante. Las palabras de mi madre, es del chango, la mirada de horror y asco de mi padre. «¡Responde, Guadalupe!», gritó, con el rostro rojo de ira. «Mírame y di que es mentira. Di que las malas lenguas de esta colonia inventaron esa inmundicia». Quería gritar que era mentira, que era una crueldad, pero la verdad estaba mezclada con la mentira. Estaba embarazada, y eso, para él, ya era una deshonra colosal. ¿Cómo podría explicar una cosa sin confesar la otra? ¿Y quién me creería? El padre del niño había desaparecido. No había pruebas, no había cartas, no había testigos de nuestro amor. Solo estaba yo, mi barriga creciente, y Pancho en el patio. Yo, comencé, con la voz fallando. ¿No es qué?», interrumpió avanzando un paso. «No niegas el embarazo. Así que la única pregunta que queda es, ¿quién es el padre? Si no fue el animal, ¿quién fue el desgraciado?». Di el nombre. El nombre de Miguel Ángel estaba en la punta de mi lengua. ¿Pero de qué serviría? Él no estaba allí para confirmarlo. Decir su nombre solo me haría parecer más mentirosa. Se inventó un novio para ocultar su perversión, dirían. El silencio fue mi respuesta. Y para mi padre, el silencio fue la confesión. Su rostro se contrajo en una máscara de dolor y furia. «Dios mío, es verdad. Nos has deshonrado de la forma más baja, más sucia que un ser humano podría. Eres una... No podía terminar la frase. La abominación era demasiado grande incluso para que él la nombrara. Mi madre comenzó a sollozar, un llanto bajo y desesperado. «Ramón, por favor, cállate, Carmen. Tú también eres culpable. Con tu blandura, tu falta de vigilancia. Mira lo que permitiste que sucediera bajo nuestro techo». La culpa fue transferida a mí, a mi madre, a cualquiera, menos a la maldad de los vecinos. Era más fácil creer en lo impensable que admitir que el honor de la familia
había sido manchado de una forma común por un novio secreto. La historia del chimpancé, por más monstruosa que fuera, era un escándalo de tal magnitud que los colocaba en una posición de víctimas de algo casi sobrenatural, en lugar de padres de una hija descuidada. En ese momento, en mi propia cocina, bajo la mirada de mis padres, fui juzgada y condenada. Mi padre señaló la puerta de mi cuarto. «Vete adentro, y no salgas de ahí. No quiero volver a ver tu cara. Estás muerta para mí». Me arrastré a mi cuarto, los trozos de vidrio en el suelo pareciendo un reflejo de mi vida destrozada. Era una prisionera, no solo dentro de mi casa, sino dentro de mi propia familia. El tribunal había emitido su veredicto, y la sentencia era el infierno, un infierno solitario, donde ni siquiera mis padres me creían. Mi cuarto se convirtió en mi celda. La puerta no estaba cerrada con llave, pero el decreto de mi padre era una barrera más fuerte que cualquier cerradura. Mi madre me traía las comidas en una bandeja, que dejaba en el suelo fuera de la puerta. Evitaba mi mirada, sus ojos siempre rojos e hinchados. Nuestros intercambios eran de pocas palabras. «Come, mija. Gracias, mamá». Y nada más. El sonido de la vida en la casa continuaba sin mí. Oía a mi padre salir al trabajo, su tos matutina, la radio encendida en las noticias, pero era como si estuviera escuchando a través de una pared de cristal, separada, invisible. La única excepción a esta soledad era Pancho. Las primeras noches, lo oí gemir fuera de la puerta de mi cuarto. No entendía por qué ya no iba al patio. Una noche, oí un arañazo en la ventana. Había escalado la pared, y estaba allí, afuera, con el rostro presionado contra el cristal, los ojos llenos de preocupación. Abrí la ventana y él entró, silenciosamente. A partir de ese día, pasó a visitarme todas las noches. Se acostaba a los pies de mi cama y se quedaba allí, su presencia una fuente de consuelo incalculable. Era la única criatura en el mundo que no me miraba con acusación. Para él, yo seguía siendo su Lupita. Los días se arrastraban, largos y vacíos. Las paredes de mi cuarto parecían cerrarse sobre mí. El peso del mundo, de la vergüenza, del abandono, era abrumador. Me miraba en el pequeño espejo roto y veía a una extraña, una chica con ojeras profundas, el rostro pálido y una barriga que crecía, testigo de un amor que se había transformado en veneno. Hubo momentos en que la oscuridad fue casi total. Pensé en acabar con todo, en encontrar una salida para ese dolor insoportable. Pero entonces sentía un pequeño movimiento dentro de mí, un leve temblor, como el batir de alas de una mariposa, y la mano de Pancho encontraba la mía en la oscuridad, y sabía que no estaba completamente sola. Tenía dos vidas que proteger, la que crecía en mi vientre y la de mi amigo leal, que era mi única ancla en la cordura. El mundo exterior continuaba su ataque. Oía a los vecinos pasar por la calle, las voces más altas cuando llegaban frente a mi casa. Aquí es donde vive la chica del mono. A veces, una piedra era arrojada contra mi ventana. Mi padre se convirtió en un hombre amargado y silencioso. Mi madre envejeció años en pocos meses. La vergüenza los consumía. Eran tan prisioneros como yo, rehenes del mismo chisme que me destruía. En este periodo de aislamiento, tuve mucho tiempo para pensar. Pensé en Miguel Ángel, y el odio dio paso a una tristeza profunda. ¿Qué lo habría llevado a abandonarme de esa manera? ¿Era solo cobardía? ¿O había algo más? Recordaba la sinceridad en sus ojos, la firmeza en su voz cuando hizo su promesa. No parecía el comportamiento de un mentiroso, pero los hechos estaban ahí. Había desaparecido. Estaba en el fondo del pozo. Desterrada por la comunidad, desheredada por mi padre, lamentada por mi madre y abandonada por el hombre que amaba. Todo lo que me quedaba era la compañía silenciosa de un chimpancé y la vida inocente que crecía dentro de mí, una vida que ya estaba condenada incluso antes de nacer. El peso del mundo estaba sobre mis hombros, y no veía cómo podría volver a levantarme. La pequeña rendija de luz en mi oscuridad vino de una fuente improbable. Mi tía Inés, la misma a la que mi madre había ido a cuidar a Atlixco, era una mujer de buen juicio y gran corazón, y no se dejaba llevar por chismes. Cuando los rumores llegaron a sus oídos, no los creyó, y vino a Puebla para ver con sus propios ojos. Su llegada fue como un viento fresco en una habitación sofocante. Se enfrentó a mi padre, algo que pocos se atrevían a hacer. «Ramón, ¿qué locura es esta? Mira a tu hija. ¿Vas a dejarla consumirse en este cuarto por las habladurías de gente desocupada? Tú no sabes nada, Inés. La deshonra que trajo», comenzó él. «La única deshonra que veo aquí es un padre que le da la espalda a su propia hija cuando más lo necesita», replicó ella.
Vino a mi cuarto y me abrazó. Fue el primer abrazo humano que recibí en meses. Me derrumbé en sus brazos, contándole todo entre sollozos: Miguel Ángel, las cartas, los encuentros secretos, la promesa, el abandono y, finalmente, el embarazo. Mi tía escuchó todo con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, me secó las lágrimas. Te creo, sobrina, y vamos a descubrir la verdad sobre ese muchacho. Tía Inés era una mujer de recursos. Tenía primas en Cholula, la ciudad vecina de donde era originaria la familia Domínguez. Sabía que la verdad sobre la desaparición de Miguel Ángel no estaba en Tlaxcala, sino en las raíces de su familia. Pasó unos días haciendo preguntas, hablando con gente, uniendo las piezas, y lo que descubrió pintó un cuadro muy diferente del abandono cobarde que yo imaginaba. La familia Domínguez, de Cholula, era lo que llamaban gente de bien. No eran ricos, pero tenían un nombre que cuidar. Eran conocidos por ser trabajadores, religiosos y extremadamente orgullosos. Cuando se enteraron de la relación de Miguel Ángel, el hijo más prometedor, el futuro ingeniero, con una muchacha cualquiera de una colonia pobre de Puebla, el pánico se apoderó de ellos. El padre de Miguel Ángel, un hombre tan rígido como el mío, lo confrontó. El romance fue prohibido, tachado de vergonzoso. Miguel Ángel, con la terquedad de la juventud y del amor, se resistió. Dijo que me amaba y que tenía la intención de casarse conmigo. Fue entonces cuando la familia usó su arma más poderosa, el chantaje emocional. Amenazaron con desheredarlo, no solo de bienes materiales, que eran pocos, sino de su nombre, de su familia. Dijeron que su madre, que tenía problemas de corazón, no soportaría la desgracia. Acorralado y desesperado, Miguel Ángel fue convencido de aceptar la solución propuesta por el tío, un trabajo temporal en Tlaxcala. La idea era poner la cabeza en su sitio, olvidar esa locura. Le dijeron que era lo mejor para mí también, que un escándalo lo arruinaría a él, y por consiguiente, a mí. Prometieron que se encargarían de todo. Lo mandaron lejos, Lupita, me explicó mi tía, sentada al borde de mi cama. Controlaban las cartas que llegaban, el dinero que tenía. Era tan prisionero allí como tú aquí. No te abandonó por cobardía. Fue alejado de ti por la fuerza y la manipulación de su propia familia. La revelación me golpeó de lleno. La rabia que sentía por él se transformó en una compasión profunda. Él también era una víctima. Ambos fuimos víctimas del orgullo y el prejuicio de nuestras familias. Esta nueva verdad no cambiaba mi situación inmediata. Seguía embarazada, sola y deshonrada a los ojos del mundo. Pero cambió todo dentro de mí. El sentimiento de haber sido usada y desechada fue reemplazado por la certeza de que el amor que compartimos era real, y eso me dio una nueva fuerza. Ya no luchaba solo por mí y por mi hijo, luchaba por la memoria y la verdad de nuestro amor. La verdad que mi tía trajo no abrió las puertas de mi celda, pero encendió una vela dentro de ella. Saber que Miguel Ángel no me había traicionado voluntariamente me dio un suelo firme sobre el que pisar, por más inestable que fuera. La narrativa de mi vida cambió de fui abandonada a fuimos separados. Era una diferencia sutil, pero poderosa. Empecé a hablar con mi hijo. Con la mano en la barriga, le contaba sobre su padre, no el hombre que huyó, sino el muchacho gentil que me escribía cartas, el joven valiente que prometió amarme bajo la lluvia. Tu padre es un hombre bueno, susurraba en el silencio de mi cuarto. Nos separaron, pero su amor es real. Necesitas saberlo. Pancho continuaba siendo mi guardián nocturno. Parecía entender el cambio en mí. Había menos desesperación y más una especie de resignación determinada. Se sentaba conmigo mientras yo miraba por la ventana, ya no al mundo que había perdido, sino a la luna y las estrellas, símbolos de una constancia que me faltaba. Mi tía Inés, antes de volver a Atlixco, tuvo una última conversación con mis padres. No les contó los detalles que descubrió sobre la familia de Miguel Ángel, pues sabía que eso no cambiaría la visión de mi padre sobre mi falta. En cambio, se centró en mi salud y en la del bebé. Sea cual sea el pecado, Ramón, la criatura que va a nacer no tiene la culpa, y Lupita tampoco merece morir de tristeza. Ahora necesitan ser padres, no jueces. Sus palabras no obraron un milagro, pero plantaron una semilla de duda en su rigidez. Mi madre comenzó a entrar en mi cuarto para dejar la bandeja, en lugar de dejarla en el suelo. Me miraba a los ojos por un segundo más. A veces, me traía un té de manzanilla para ayudar con las náuseas. Eran gestos pequeños, pero para mí significaban el mundo. Mi padre continuaba distante,
pero la furia ciega en sus ojos dio paso a una tristeza profunda y amarga. Lo oía caminar por la casa por la noche, un fantasma en su propio hogar. El hilo de esperanza al que me aferraba era tenue. Era la creencia de que la verdad, de alguna manera, encontraría un camino. Era la fe de que Miguel Ángel, dondequiera que estuviera, no se había olvidado de mí. Y era la fuerza que venía de la pequeña vida que se movía dentro de mí, una promesa de futuro, por más incierto que fuera. Empecé a coser. Con los retales de tela que mi madre me dio, comencé a hacer pequeñas prendas para el bebé. Un saquito, calcetines diminutos, un gorrito. Cada puntada era una oración, una meditación, un acto de amor y de desafío. Me estaba preparando para ser madre, con o sin el apoyo del mundo. En la oscuridad de mi confinamiento, tejía un futuro frágil, hecho de hilos de esperanza, del amor por un hombre que estaba lejos y de la lealtad de un amigo que nunca me dejó. No sabía lo que el mañana traería, pero por primera vez en mucho tiempo, elegí creer que el mañana llegaría. Los meses se arrastraron, mi barriga creció, innegable, una luna llena bajo mis vestidos. La historia en la colonia ya no era un chisme candente, sino un hecho establecido, una mancha permanente en el nombre de mi familia. Me acostumbré a mi mundo de 4 paredes, a la compañía de Pancho y a las conversaciones silenciosas con mi hijo. En una noche cálida de septiembre, cuando toda la ciudad parecía dormir bajo el zumbido de los grillos, me despertó un ruido. No era un ruido común, eran golpes, firmes e insistentes, en la puerta principal. Mi corazón dio un salto. ¿Quién podría ser a esas horas? Me senté en la cama, conteniendo la respiración. Oí el crujido de la cama de mi padre en el cuarto de al lado, y luego sus pasos pesados en el pasillo. «¿Quién es?», gritó a través de la puerta, con la voz ronca de sueño y desconfianza. Una voz respondió desde afuera, una voz que yo conocía, pero que sonaba diferente, más grave, más cansada. Una voz que pensé que nunca volvería a oír. «Soy yo, señor Reyes. Miguel Ángel Domínguez. Necesito hablar con usted». Y con Lupita. El silencio que siguió fue absoluto. Podía imaginar el shock en el rostro de mi padre. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Era él. Había vuelto. Oí el ruido del cerrojo al abrirse. Mi padre no dijo una palabra, solo el sonido de pasos entrando en la pequeña sala. Me puse una bata sobre el camisón, y con el corazón martilleando contra las costillas, abrí la puerta de mi cuarto. Y allí estaba él. La luz tenue de la bombilla de la sala lo iluminaba. Estaba más delgado, el rostro más anguloso, con profundas ojeras. Su ropa estaba polvorienta y gastada. Parecía que había viajado durante días, pero sus ojos, cuando encontraron los míos, eran los mismos, llenos de un dolor y un amor que el tiempo y la distancia no habían borrado. Su mirada descendió hacia mi barriga. Una mezcla de asombro, culpa y una ternura abrumadora pasó por su rostro. Dio un paso en mi dirección, pero mi padre se interpuso entre nosotros. «Quédate donde estás», le gruñó mi padre. «¿Qué quieres aquí, muchacho? ¿Viniste a ver el resultado de tu falta de vergüenza?» «Vine a asumir mi responsabilidad», dijo Miguel Ángel, con la voz firme a pesar del agotamiento. No apartaba los ojos de mí. «Vine a arreglar lo que mi debilidad y mi familia rompieron». Mi madre apareció en el pasillo, con el rostro como una máscara de confusión y miedo. El escenario estaba montado. Mi padre, el guardián furioso. Mi madre, la testigo silenciosa. Yo, la razón de todo aquello. Y él, el fantasma que había regresado de entre los muertos para enfrentar el juicio. «Amo a su hija, señor Reyes», continuó Miguel Ángel, su voz ganando fuerza. «Nunca la abandoné. Fui engañado. Me mandaron lejos. Pero he vuelto por ella. Y por nuestro hijo». La palabra hijo flotó en el aire. Una confesión. Una afirmación. En ese momento, la monstruosa mentira que el vecindario creó comenzó a desmoronarse bajo el peso de esa simple y valiente verdad. No lo negó, no dudó. Estaba allí, en la oscuridad de la noche, para reclamar su lugar en mi vida y en mi historia. La esperanza, que antes era un hilo, ahora era una cuerda fuerte y segura, y él estaba en el otro extremo, sacándome del abismo. El enfrentamiento en la sala de estar duró horas, hasta que el sol comenzó a clarear el cielo. Miguel Ángel lo contó todo, sin escatimar detalles. Habló de la presión de su familia, del chantaje emocional, del trabajo en Tlaxcala, que era más bien un exilio. Contó cómo su tío interceptaba sus cartas y las mías, cómo le decían que yo lo había olvidado y seguido adelante. «Fui un tonto por creerles», dijo,
con la mirada fija en mi padre, pero era joven y tenía miedo. Mi único error fue no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarlos antes, pero junté cada centavo que gané, y en la primera oportunidad escapé de allí y vine para acá. Mi padre escuchaba en silencio, con el rostro como una piedra indescifrable. Mi madre lloraba en voz baja en un rincón. Yo permanecí de pie, con la mano protectoramente sobre mi barriga, sintiendo la fuerza de mi hijo, la fuerza que Miguel Ángel me daba. «¿Y qué esperas ahora?», preguntó finalmente mi padre, con la voz gastada. «¿Que te entregue a mi hija después de todo esto? No espero que usted me entregue nada», respondió Miguel Ángel con una dignidad que me llenó de orgullo. «Espero que me permita hacer lo correcto. Quiero casarme con Lupita. Hoy, si es posible. Quiero darle mi nombre a mi hijo, y quiero darle a ella la vida que se merece, lejos de la vergüenza y las mentiras que la han rodeado». Hubo un largo silencio. El tic-tac del reloj en la pared parecía gritar. Entonces, algo inesperado sucedió. Pancho, que había estado observando todo desde la puerta del patio, entró en la sala. Caminó lentamente, no hacia mí, sino hacia Miguel Ángel. Se detuvo frente a él, lo miró de arriba a abajo, y para el asombro de todos, le extendió la mano. Miguel Ángel, sin dudarlo, extendió la suya también. La mano del hombre y la mano del chimpancé se tocaron. Un apretón de manos solemne y silencioso. Fue un gesto de aceptación, de reconocimiento. En ese momento, el supuesto monstruo de la historia estaba respaldando al verdadero héroe. Aquello rompió la rigidez de mi padre. Miró a Pancho, luego a Miguel Ángel, y finalmente a mí. Vio la verdad en los ojos del muchacho, vio la lealtad en el gesto del animal y, quizás por primera vez, vio la inocencia en los míos. Un suspiro profundo, que parecía cargar el peso de meses de ira y vergüenza, escapó de sus labios. «Mañana», dijo, con la voz entrecortada. «Mañana iremos a la iglesia del barrio La Luz. Hablaremos con el sacerdote». No era un sí entusiasta, pero era un permiso. Era el fin de la guerra. Ese mismo día, la noticia se extendió. Miguel Ángel no se escondió. Caminó por la colonia con la cabeza en alto, fue a la tienda, compró pan, y cuando doña Remedios lo miró con sus ojos de serpiente, él la saludó en voz alta. «Buenos días, señora. Un hermoso día para reparar injusticias, ¿no cree?» El chisme, confrontado por la verdad, comenzó a marchitarse. Las personas que antes susurraban ahora desviaban la mirada, avergonzadas. El domingo siguiente, frente a toda la congregación, después de la misa, Miguel Ángel se puso de pie. Con voz clara y firme, se dirigió al sacerdote y a todos los presentes. «Me llamo Miguel Ángel Domínguez», dijo, «y amo a Guadalupe Reyes. El hijo que ella espera es mi hijo. Tuvimos nuestros obstáculos, pero nuestro amor es verdadero, y con la bendición de Dios y de sus padres, vamos a casarnos y a formar una familia». Un murmullo recorrió la iglesia, pero era un murmullo de asombro, no de condena. La verdad, dicha en voz alta, en el lugar más público de nuestra comunidad, fue como un balde de agua fría sobre la fiebre de la maledicencia. El rumor monstruoso estaba finalmente muerto y enterrado. Yo era libre. Nosotros éramos libres. La boda fue sencilla, casi improvisada. Solo nuestros padres, mi tía Inés y unos pocos testigos en la sacristía de la iglesia. Usé un vestido blanco sencillo que mi madre cosió a toda prisa. Miguel Ángel llevaba la mejor ropa que tenía. No hubo fiesta, no hubo música, pero hubo una solemnidad y una emoción que ninguna gran celebración podría igualar. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, las lágrimas que lloré no fueron de tristeza ni de alivio, sino de una felicidad profunda y serena. La reacción del vecindario fue un estudio del comportamiento humano. La mayoría simplemente se calló. El escándalo había tenido un final tan diferente al que imaginaban que los dejó sin palabras. Algunos, los más decentes, demostraron su vergüenza con pequeños gestos. Doña Elvira nos trajo un plato de sus mejores tamales. El dueño de la panadería nos regaló un pastel. Eran disculpas silenciosas, que aceptamos con la misma discreción. Otros, como doña Remedios, simplemente nos ignoraban, con el rostro cerrado en un ceño fruncido de quien ha sido despojado de su entretenimiento. Su indiferencia era la mayor prueba de nuestra victoria. Miguel Ángel y yo comenzamos nuestra vida juntos, en un pequeño cuarto que mi padre nos cedió en la parte trasera de la casa. Él rápidamente encontró trabajo, en una construcción en la ciudad. Era un trabajo duro, pero lo hacía con un orgullo y una determinación admirables. Todas las noches llegaba cansado,
pero con una sonrisa en el rostro. Hablaba con mi barriga, hacía planes para el futuro, para la casa que un día construiríamos. La paz, sin embargo, es una visitante caprichosa, y la justicia, a veces, tiene un sabor amargo. La historia de la chica embarazada del chimpancé, por más que se hubiera desmentido, había llamado la atención más allá de nuestra colonia. Alguien, quizás un vecino malintencionado, o simplemente un burócrata cumplidor de su deber, hizo una denuncia, no sobre mí, sino sobre Pancho. Una tarde, una camioneta verde con el logotipo de la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se detuvo frente a nuestra casa. 2 hombres uniformados bajaron con una tabla con papeles en la mano. Se me heló el corazón. Supe, instintivamente, que no estaban allí por una buena razón. Explicaron, con una cortesía fría e impersonal, que habían recibido una denuncia sobre un primate de gran tamaño mantenido en un entorno doméstico. Explicaron que, según la ley, eso era ilegal. Los chimpancés son animales salvajes y protegidos, y su lugar no era en el patio de una casa en Puebla. Venimos a recoger al animal y llevarlo a un lugar apropiado, dijo el hombre mayor, el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. Allí tendrá los cuidados de especialistas. El mundo, que acababa de reconstruir, comenzó a desmoronarse de nuevo. Hablaban de Pancho como si fuera un objeto, un animal a ser recogido. No entendían que era familia. Era el amigo que me salvó, el confidente que guardó mis secretos, el ángel de la guarda que veló mi sueño. Y ahora, como una consecuencia irónica y cruel de la mentira que casi me destruye, estaba a punto de perderlo. La lucha fue inútil. Mi padre argumentó. Mostró los documentos improvisados de cuando encontró a Pancho. Miguel Ángel intentó explicar la situación, el papel que él había tenido en nuestras vidas. Yo supliqué, lloré, dije que era manso, que nunca le había hecho daño a nadie. Los hombres de la Profepa fueron inflexibles. Señora, entendemos su apego, pero la ley es la ley. Es por la seguridad de todos, incluido el animal. Trajeron una gran jaula de transporte. Pancho, que observaba todo desde lejos, pareció entender lo que estaba sucediendo. No luchó, no gritó. Había una tristeza resignada en sus ojos que me partió el corazón en 1000 pedazos. Cuando uno de los hombres se acercó con un dardo tranquilizante, me puse delante. No, por favor, no lo lastimen. Yo lo llevo hasta la jaula. Ellos accedieron. Caminé hacia Pancho. Me arrodillé frente a él, mi gran barriga dificultando el movimiento. Tomé sus manos grandes y callosas entre las mías y apoyé mi frente en la suya. Amigo mío, susurré, las lágrimas corriendo libremente. Te van a llevar a un lugar seguro, un lugar con otros como tú. Sé que no lo entiendes, y me duele más que cualquier cosa en el mundo, pero nunca te olvidaré, nunca. Emitió un sonido bajo, un gemido de dolor, y me abrazó. Un abrazo fuerte, largo, una despedida. Lo guié, paso a paso, hasta la jaula de transporte. Entró sin resistencia, se sentó en el fondo, y me miró a través de las rejas. Sus ojos parecían preguntar, ¿por qué? Y yo no tenía una respuesta. Cerraron la puerta de la jaula. El clic del cerrojo fue el sonido más definitivo y doloroso que he oído jamás. Lo levantaron y lo pusieron en la parte trasera de la camioneta. Me quedé allí, parada en el portón, junto a Miguel Ángel que me abrazaba, mientras el vehículo se alejaba por la calle. Vi el rostro de Pancho entre las rejas, haciéndose más y más pequeño, hasta desaparecer en la esquina. Esa noche, el patio parecía inmenso y vacío. La percha donde solía dormir, el neumático viejo con el que jugaba, el grifo que aprendió a abrir, todo estaba allí, pero el alma del lugar se había marchado con él. La victoria sobre la calumnia tuvo un precio terrible. Para limpiar mi nombre, perdí a mi amigo más leal. Se había hecho justicia, pero a un costo que no estaba preparada para pagar. La jaula en el patio de mis padres estaba vacía, al igual que un pedazo de mi corazón, y sabía que ese vacío nunca se llenaría por completo. Las semanas siguientes fueron un borrón de tristeza. Miguel Ángel era mi roca. Me consolaba por la noche, cuando me despertaba llorando, y me recordaba que Pancho estaba en un lugar donde sería bien cuidado. Nos dijeron el nombre del zoológico, mi amor. Un día iremos a visitarlo. Te lo prometo, decía, acariciándome el pelo. Esa promesa se convirtió en mi nueva esperanza. Poco tiempo después, nació nuestro primer hijo, un niño sano, con los ojos oscuros y gentiles de su padre. Lo llamamos Mateo. Su llegada trajo una nueva luz a nuestra casa y a nuestras vidas.
verlo en los brazos de Miguel Ángel, ver el amor y el orgullo en el rostro de mi padre, que se convirtió en un abuelo consentidor, y la alegría en los ojos de mi madre, todo eso ayudó a sanar las heridas. La vida siguió su curso. Miguel Ángel demostró ser un trabajador incansable y talentoso. Su jefe vio su potencial y lo ascendió. Con el tiempo, se convirtió en maestro de obra, respetado por su honestidad y competencia. Juntamos dinero, y cuando Mateo tenía casi 2 años, decidimos que era hora de dejar Puebla. Había demasiados recuerdos dolorosos allí, y Miguel Ángel recibió una buena oferta de trabajo en Cuernavaca. Era la oportunidad de un verdadero nuevo comienzo. Nos mudamos, construimos una nueva vida, lejos de las miradas y los susurros. Tuvimos 2 hijos más, 2 niñas, Sofía y Elena. Miguel Ángel construyó nuestra propia casa, un ladrillo a la vez, con sus propias manos. Era una casa llena de risas, de olor a buena comida y, sobre todo, de amor y respeto. Pero nunca olvidé a Pancho. Les contaba historias sobre él a mis hijos, sobre el chimpancé inteligente y valiente que era amigo de mamá. Lo amaban a través de mis recuerdos. Cuando Mateo cumplió 10 años, Miguel Ángel llegó a casa un día y dijo: «Prepara las maletas, vamos a la Ciudad de México el fin de semana». Mi corazón se aceleró. Sabía lo que eso significaba. El viaje fue largo, pero la emoción de los niños era contagiosa. El zoológico de Chapultepec era enorme, un mundo de animales y sonidos que los dejó maravillados. Pero nosotros teníamos un único objetivo. Siguiendo las señales, llegamos al área de los grandes primates, y entonces lo vi. Estaba en un gran recinto, con árboles y cuerdas, junto con otros chimpancés. Estaba más viejo, con algunos pelos canosos en la barbilla, pero era inconfundiblemente él. «Es él, niños. Es Pancho», dije, con la voz entrecortada. Estaba de espaldas a nosotros, observando a los otros. Me acerqué al gran panel de cristal que nos separaba. «Pancho», llamé, con la voz en un susurro. No se giró. «Pancho», intenté de nuevo, un poco más alto, poniendo la mano en el cristal frío. Lentamente, giró la cabeza. Sus ojos recorrieron la multitud de rostros desconocidos, y entonces se detuvieron en mí. Por un instante, pareció confundido. Inclinó la cabeza hacia un lado, de la misma manera que lo hacía cuando le contaba un secreto. Se levantó y caminó lentamente hacia el cristal. Los otros visitantes se apartaron, sintiendo que algo especial estaba sucediendo. Se detuvo justo frente a mí, al otro lado de la barrera invisible. Me miró profundamente a los ojos, y lo vi. Vi el reconocimiento. Levantó la mano y la colocó en el cristal, exactamente donde estaba la mía. Sus dedos se alinearon con los míos, separados solo por unos pocos centímetros de acrílico. Un sonido bajo y suave, aquel uyú de alegría que tan bien conocía, vibró en su pecho. Las lágrimas corrieron por mi rostro sin que me diera cuenta. No me había olvidado. Años de separación, una vida entera de cambios. Nada de eso había borrado nuestra conexión. Mis hijos observaban la escena en silencio, maravillados. Miguel Ángel me rodeó los hombros con su brazo. «Se acuerda de ti, mi amor», susurró. Nos quedamos allí por un largo tiempo, solo mirándonos, su mano contra la mía, en una conversación silenciosa que nadie más podía entender. Era un reencuentro, una confirmación y una despedida, todo al mismo tiempo. Cumplí la promesa que le hice, y él, con su gesto, cumplió la promesa de nunca olvidarme. Nuestra amistad era más fuerte que el tiempo, más fuerte que las rejas y más fuerte que el cristal. Los años pasaron deprisa, como las aguas de un río. Nuestros hijos crecieron, se convirtieron en jóvenes adultos admirables y siguieron sus propios caminos. Mateo se convirtió en arquitecto, siguiendo los pasos de su padre, pero con un título universitario. Sofía se hizo maestra, y Elena, una enfermera de corazón gentil. Nos dieron nietos, y nuestra casa en Cuernavaca se llenó de nuevo con el sonido de pies pequeños corriendo y risas infantiles. Miguel Ángel y yo envejecimos juntos. Su pelo oscuro se tiñó de hilos de plata, y arrugas de preocupación y de risa marcaron su rostro. El amor que sentíamos el uno por el otro se profundizó, transformándose en una compañía tranquila e inquebrantable, forjada en el fuego de la adversidad. Unos 15 años después de nuestra visita al zoológico, recibimos una llamada. Era un biólogo de Chapultepec. Miguel Ángel había dejado nuestro contacto con ellos, pidiendo que nos avisaran si algo sucedía. La voz del hombre al otro lado de la línea era respetuosa y triste. «Señora Reyes,
Lamento informarle que el chimpancé que ustedes llamaban Pancho falleció esta mañana. Era muy viejo, uno de los más longevos que hemos tenido. Murió en paz, mientras dormía. Le di las gracias al hombre, con la voz firme, y colgué el teléfono. Me senté en mi mecedora en el porche, mirando las bugambillas que trepaban por la pared. La noticia no me trajo un shock de dolor agudo, sino una ola de melancolía serena. Era el fin de un capítulo, el cierre de un círculo. Miguel Ángel llegó a casa y me encontró allí. No necesitó preguntar. Simplemente se sentó a mi lado y tomó mi mano. Tuvo una vida larga, dijo suavemente. Sí, respondí, y me salvó, de más maneras de las que nadie pueda imaginar. En ese momento, todos los recuerdos afloraron. El cachorro asustado en la caja, las tardes en el patio, el tirón en mi vestido que me salvó de la caída, su compañía silenciosa en mi celda, el apretón de manos con Miguel Ángel, el reencuentro a través del cristal. La vida de Pancho estaba entrelazada con la mía de una forma indeleble. Lloré, no con la desesperación de la pérdida, sino con la gratitud por su existencia. Lloré por el amigo que el mundo no entendió, por el héroe silencioso de mi historia. Miguel Ángel me abrazó, y nos quedamos allí, viendo el atardecer, honrando la memoria de aquel que fue mucho más que un animal. La muerte de Pancho marcó el fin de una era, el dolor de la injusticia, la vergüenza de la calumnia. Todo eso ya se había disipado con el tiempo, reemplazado por la felicidad de una vida bien vivida. Pero su memoria permaneció, no como una cicatriz, sino como una medalla de honor, un recordatorio constante de que el amor y la lealtad pueden venir en las formas más inesperadas y que la verdadera monstruosidad no está en la apariencia, sino en los corazones llenos de maldad. Cuando nos jubilamos, Miguel Ángel y yo decidimos mudarnos una vez más. Dejamos atrás el ajetreo de Cuernavaca y encontramos nuestro refugio en Tepoztlán, un pueblo mágico enclavado entre montañas místicas. Compramos una pequeña casa con un gran jardín, donde finalmente pude plantar todas las flores que siempre soñé. Nuestra vida se convirtió en un ritmo suave de cuidados del jardín, paseos por el pueblo, visitas de los hijos y nietos los fines de semana. Sentados en nuestro porche, con vistas a la montaña del Tepozteco, a menudo nos encontrábamos en silencio, solo tomados de la mano, reviviendo en nuestras mentes el largo viaje que nos había traído hasta allí. Nuestros nietos, especialmente los mayores, eran curiosos. Conocían la versión resumida de nuestra historia, la de un amor joven que superó dificultades, pero no conocían los detalles, la oscuridad que tuvimos que atravesar. Un día, mi nieta mayor, Valentina, que tenía mis ojos y la determinación de su abuelo, me encontró mirando una foto antigua. Era una foto descolorida de mí, adolescente, con Pancho a mi lado en el patio. «Abuela, ¿quién es ese en la foto contigo?», preguntó. Sonreí. «Ese, mi querida, fue uno de mis mejores amigos. Se llamaba Pancho. ¿El chimpancé del que hablas?». Sus ojos se abrieron como platos. El abuelo Miguel dijo que era un héroe. «¿Es verdad?». La atraje a mi regazo. «Es la más pura verdad. Fue el guardián de mi honor cuando nadie más creía en mí». Valentina se quedó pensativa. «Abuela, ¿puedes contarme la historia completa? ¿La historia de verdad?». Miré a Miguel Ángel, que se acercó y se sentó con nosotros. Él asintió, con una sonrisa amable en sus labios. Sabía que era el momento. Las heridas estaban curadas, y la historia ya no era una fuente de dolor, sino de sabiduría. Y entonces, por primera vez, comencé a contar. Le conté todo a Valentina, y pronto los otros nietos se unieron, sentados en el suelo a nuestro alrededor, con los ojos muy abiertos. Le conté sobre mi juventud recluida, sobre los muros y las reglas, y sobre cómo Pancho era mi única ventana al afecto. Describí cómo conocí a su abuelo, sobre las cartas secretas y los encuentros robados. Se rieron con la idea de su abuelo, ahora un hombre serio y respetado, siendo un joven apasionado y nervioso. Mi voz se volvió más baja cuando llegué a la parte difícil. Le conté sobre la desaparición de Miguel Ángel y el descubrimiento del embarazo. Y entonces, con el cuidado de no asustarlos, le expliqué la naturaleza del chisme, la crueldad de la mentira que el vecindario inventó. La gente dijo: «¿Que el bebé era de Pancho?», preguntó Mateo, mi nieto mayor, con horror e incredulidad en su voz. «Sí, mi amor», respondí suavemente. La gente a veces, cuando no entiende algo o cuando tiene miedo, inventa las historias más terribles. Prefirieron creer en un monstruo que no existía a aceptar un simple amor entre dos jóvenes. Le conté sobre el aislamiento, sobre el juicio de mis propios padres
y sobre cómo Pancho era el único que se quedaba a mi lado. Le conté sobre el valiente regreso de su abuelo, sobre cómo se enfrentó a todos para defender nuestra verdad. ¿Y fue por la mentira que se llevaron a Pancho?, preguntó la pequeña Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. En cierto modo, sí, dijo Miguel Ángel tomando la palabra. A veces, incluso cuando la verdad gana, hay consecuencias tristes. Pero la lección más importante, niños, es que la verdad siempre vale la pena. La mentira puede correr rápido, pero la verdad tiene más aliento. Siempre llega a su destino. Les conté sobre nuestra visita al zoológico, el momento en que Pancho y yo nos tocamos a través del cristal. Describí nuestra vida en Cuernavaca, el nacimiento de sus padres, la construcción de nuestra familia. Cuando terminé la historia, el sol ya se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con colores de naranja y rosa. Había un silencio respetuoso entre nosotros. Valentina, con la sabiduría que a veces solo los niños poseen, dijo: «Entonces, abuela, tu historia no es sobre un monstruo, es sobre el amor. Tu amor por el abuelo, tu amor por Pancho y el amor de nuestra familia». La abracé con fuerza. «Exactamente, mi amor. Lo entendiste todo». En ese momento, contando mi historia a la nueva generación, sentí que el círculo estaba verdaderamente completo. El escándalo se transformó en una lección de familia, el dolor se transformó en sabiduría, y el amigo de cuatro patas, que había sido el centro de una terrible calumnia, fue finalmente inmortalizado como el héroe que siempre fue. La verdad, finalmente, no solo era libre, estaba siendo celebrada. Sonido ambiente de un jardín al atardecer, pájaros, el zumbido suave de insectos. Y aquí estoy, la abuela de Tepoztlán, rodeada de mis flores y mis recuerdos. La niña asustada de Puebla todavía vive en algún lugar dentro de mí, pero su voz ya no es de miedo, sino de gratitud. Mi historia es un mapa de cicatrices, pero cada cicatriz cuenta una parte del viaje. La ignorancia y la maldad casi destruyeron mi honor, pero la verdad, el coraje de un buen hombre y el amor, tanto el humano como el animal, demostraron ser más fuertes. Aprendí, de la manera más dura, a no juzgar por lo que se oye en los mercados o en las puertas de las iglesias. Aprendí a perdonar, no porque la gente lo mereciera, sino porque mi corazón merecía paz. Perdoné a mis padres, que actuaron por miedo y vergüenza. Perdoné a los vecinos, que actuaron por ignorancia, y me perdoné a mí misma, por haber tenido miedo. La vida me quitó mucho, pero me dio mucho más a cambio. El escándalo que debería haberme destruido se convirtió en el cimiento sobre el cual construí una familia fuerte y amorosa. La pérdida de mi amigo Pancho me dejó una certeza eterna de que el amor verdadero no se explica con palabras, no se aferra a formas o especies, simplemente se reconoce. Hoy, cuando miro a mis nietos, veo el futuro, y cuando les cuento mi historia, no lo hago para revivir el dolor, sino para darles una brújula que apunta a la empatía, al coraje de defender la verdad y a la importancia de nunca, jamás, permitir que el miedo o el prejuicio definan quién eres. Mi vida es la prueba de que incluso de las mentiras más feas, la más bella de las verdades puede florecer, y es por eso que cuento esta historia, para que el amor, en todas sus formas, sea siempre recordado. Si este viaje les ha enseñado algo, si la memoria de Pancho y el coraje de Miguel Ángel los han tocado, dejen un like para que esta luz llegue a más personas. Comenten lo que sintieron, pues cada palabra de ustedes es un bálsamo para las cicatrices que aún llevo. Y, por supuesto, suscríbanse, para que juntos podamos seguir escuchando las voces que el mundo, un día, intentó acallar.